Tras la humillante derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago, buscando compensar sus pérdidas territoriales y económicas, centró sus esfuerzos en la conquista de Hispania. Esta expansión fue liderada por Amílcar Barca, un general que detestaba a los romanos y que, según la leyenda, hizo jurar a su hijo Aníbal, de solo 9 años, que nunca sería amigo de Roma y que vengaría a Cartago. Este juramento personal de venganza se convertiría en el motor de la guerra más famosa de la antigüedad. Amílcar murió ahogado en un río, y el mando de las fuerzas cartaginesas en Hispania recayó en su yerno, Asdrúbal el Bello, no confundir con Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. Asdrúbal expandió el imperio cartaginés en la península ibérica, y mediante sus habilidades diplomáticas, firmó el Tratado del Ebro con Roma en el 226 a.C., que fijaba el río como frontera de influencia. Sin embargo, a la muerte de Asdrúbal, Aníbal Barca fue nombrado caudillo en el 221 a.C. Con su odio enorme hacia Roma y una visión estratégica audaz, Aníbal atacó Sagunto, una ciudad hispana aliada de Roma situada al sur del Ebro, violando el tratado y desencadenando así el casus belli de la Segunda Guerra Púnica. Este conflicto, impulsado por una profunda motivación personal de venganza por parte de Aníbal y una estrategia cartaginesa de compensación territorial, chocó de nuevo con la implacable expansión romana. El episodio demuestra cómo las ambiciones individuales y las políticas de suma cero pueden escalar conflictos, haciéndolos más brutales y prolongados, y cómo los agravios generacionales pueden convertirse en el combustible de guerras devastadoras. La estrategia de Aníbal para atacar Roma fue tan audaz como inesperada. En lugar de enfrentarse a la superioridad naval romana en el Mediterráneo, decidió sorprender a sus enemigos cruzando los Alpes en el otoño del 218 a.C. Se creía imposible cruzar la cordillera con un ejército tan numeroso sin una flota que lo apoyara. Imaginen la escena: un ejército de 100.000 norteafricanos e íberos, caballería, y elefantes de guerra, abriéndose paso por pasos montañosos a más de 2.000 metros de altura. Bajo una nieve repentina y temperaturas gélidas de hasta -20 grados, hombres y animales caían por los precipicios, el hielo bloqueaba el camino, y Aníbal tuvo que animar a sus hombres prometiéndoles un inmenso botín al llegar a Italia. Fue una verdadera pesadilla logística convertida en un golpe maestro psicológico. Las bajas fueron importantes: de los elefantes de guerra, solo 3 sobrevivieron al cruce. Sin embargo, Aníbal logró llegar al norte de Italia con unos 40.000 hombres, un ejército formidable a pesar de las pérdidas. Un dato curioso es que Aníbal contaba con una red de espías galos en Roma, incluso en los círculos internos del propio Senado, lo que le permitió anticipar los movimientos romanos y planificar su ruta inesperada. El cruce de los Alpes fue una hazaña logística sin precedentes y un acto de guerra psicológica que buscaba desmoralizar a Roma y ganar aliados entre las tribus galas del norte de Italia. Este movimiento demostró el genio táctico de Aníbal y su capacidad para transformar una debilidad, la falta de una flota, en una ventaja estratégica, la sorpresa y la audacia, estableciendo un precedente para la guerra asimétrica. Una vez en suelo itálico, Aníbal afianzó su reputación de invencible, con una serie de victorias aplastantes que sumieron a Roma en el pánico. Licino, 218 a.C. Una victoria clara para Aníbal que, aunque relativamente pequeña, tuvo un importante impacto estratégico al permitirle avanzar hacia el sur. Trilla, 218 a.C. Aníbal atrajo a los romanos a cruzar el río helado en pleno invierno, sin haber desayunado y de forma imprudente. Los derrotó con pocas bajas cartaginesas, dejando solo 10.000 de los 40.000 romanos escapar. Lago Trasimeno, 217 a.C. Aníbal tendió una emboscada magistral, atrapando al ejército romano entre el lago y sus fuerzas. La batalla resultó en 15.000 romanos muertos y 10.000 capturados, con la muerte del cónsul Flaminio. Durante el cruce de una región pantanosa antes de esta batalla, Aníbal perdió 2 elefantes y la visión de uno de sus ojos. Cannas, 216 a.C. considerada la obra maestra táctica de Aníbal y una de las derrotas más devastadoras en la historia militar de Roma. Con un ejército inferior, 50.000 cartagineses frente a 80.000 romanos, Aníbal empleó una brillante doble envolvente para acercar y aniquilar a las legiones romanas. El resultado fue escalofriante: entre 44.000 y 48.000 soldados romanos muertos, incluyendo un cónsul, y 20.000 prisioneros. Fue la derrota más humillante de su historia militar desde el saqueo de los galos en el siglo IV a.C. La secuencia de victorias de Aníbal no solo demostró su genio táctico sin igual, sino que también expuso las vulnerabilidades del sistema militar romano tradicional frente a un comandante impredecible y brillante.
Estas derrotas forzaron a Roma a una reevaluación estratégica radical, mostrando que la superioridad numérica no siempre garantiza la victoria frente a una mente estratégica superior. A pesar de las catastróficas derrotas infligidas por Aníbal, Roma no se rindió. El pánico se extendió por la ciudad, donde no había familia en la que alguien no hubiera muerto en combate. Sin embargo, Roma implementó severas medidas defensivas, incluyendo el reclutamiento general y la compra de esclavos para formar nuevas legiones, lo que impulsó significativamente la moral pública. Ante la imposibilidad de derrotar a Aníbal en campo abierto, Roma recurrió a una estrategia de guerra de desgaste, conocida como las tácticas fabianas, ideadas por Quinto Fabio Máximo, apodado Cunctator, el retrasador o, con un toque de humor, el maestro del ya casi llegamos. Esta estrategia consistía en evitar las batallas campales, cortar las líneas de suministro de Aníbal y hostigar a su ejército, agotándolo lentamente. Esta política, aunque impopular al principio, demostró la resiliencia de Roma, arraigada en su estabilidad política y la lealtad inquebrantable de sus aliados, que en su mayoría permanecieron fieles a pesar de la presencia de Aníbal en Italia. Mientras Aníbal se desgastaba en Italia, un nuevo genio militar romano emergió en Hispania, Publio Cornelio Escipión, el futuro Escipión el africano. Con solo 25 años, Escipión tomó Cartago Nova, la actual Cartagena, la principal base cartaginesa en Hispania, en una audaz maniobra estratégica en el 209 a.C. Luego, derrotó a Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, en Baecula. Asdrúbal intentó unirse a su hermano en Italia, pero fue interceptado y derrotado en la batalla del Metauro en el 207 a.C., una derrota de la que Aníbal se enteró cuando la cabeza cortada de su hermano fue arrojada a su campamento. Tras conquistar Hispania, Escipión, elegido cónsul en el 205 a.C., decidió llevar la guerra directamente a África, el corazón de Cartago. Esta estrategia, que implicaba atacar al enemigo en su propio terreno, demostró la capacidad de Roma para la innovación estratégica y el enfoque indirecto, volviendo la propia estrategia de Aníbal contra él. En África, Escipión encontró un aliado crucial en Masinisa, rey de Numidia. Tras sitiar Útica y enfrentarse a las fuerzas cartaginesas y númidas, Escipión logró una victoria decisiva en la batalla de los Grandes Llanos en el 203 a.C., forzando a Cartago a negociar la paz, crucialmente, a llamar a Aníbal de vuelta de Italia. El clímax de la Segunda Guerra Púnica llegó en la batalla de Zama, en el norte de África, en el 202 a.C. Fue el enfrentamiento directo entre los dos genios militares de la época, Aníbal y Escipión el africano. Aníbal intentó contrarrestar la superioridad de la caballería romana colocando 80 elefantes de guerra al frente de su ejército. Sin embargo, la estrategia romana neutralizó la eficacia de los elefantes, los asustaron con trompetas, haciendo que algunos se volvieran contra sus propias filas, y abrieron corredores en sus líneas para que los que avanzaban pasaran sin causar daño significativo. Simultáneamente, la caballería romana, superior en número y calidad, forzó la huida de la caballería cartaginesa. La infantería cartaginesa luchó ferozmente, pero la batalla se decidió cuando la caballería romana regresó de perseguir a sus homólogos cartagineses y atacó a la infantería de Aníbal por la retaguardia, atrapándola y aniquilándola. Zama marcó la primera gran derrota militar de Aníbal en su carrera. Tras la batalla, Aníbal regresó a Cartago y aconsejó al Senado que la ciudad debía rendirse de inmediato. Zama no fue solo una victoria táctica, sino una victoria simbólica que marcó el triunfo de la adaptabilidad y la profundidad estratégica romana sobre el genio individual. Demostró la capacidad de Roma para aprender de sus derrotas, innovar y producir sus propios comandantes brillantes, que finalmente lograron superar al estratega más temido de la antigüedad. La derrota en Zama y el subsiguiente tratado de paz impusieron condiciones aún más severas a Cartago. La ciudad perdió todas sus posesiones en Hispania, tuvo que entregar su flota, excepto 10 barcos comerciales para protección, pagar una enorme indemnización de 200 talentos de plata anuales durante 50 años, y, crucialmente, renunciar a su capacidad de declarar la guerra sin el permiso de Roma. Esta última condición, en particular, despojó a Cartago de su soberanía y la dejó a merced de Roma. Aníbal, el gran estratega, se vio obligado a exiliarse, y tras una vida de huida y conspiraciones, murió por su propia mano en el 184 a.C. La Segunda Guerra Púnica solidificó el control de Roma sobre el Mediterráneo occidental, transformándola en la potencia preeminente. El término Mare Nostrum, nuestro mar, que los romanos habían comenzado a usar tras la Primera Guerra, ahora se aplicaba con una autoridad indiscutible a la totalidad del Mediterráneo.
la imposición de términos de paz tan draconianos, especialmente la prohibición de librar guerras, no solo lisió la soberanía de Cartago, sino que también sentó las bases para su eventual y total destrucción, evidenciando el pragmatismo despiadado de Roma en la búsqueda de su hegemonía.